Uruguay, Lamine Yamal. Pues bueno, señores, siguen bastante molestos los uruguayos luego del empate del día de ayer ante Arabia Saudita en el partido de debut de la Copa del Mundo. Y es precisamente lo que vamos a analizar y reaccionar sobre los comentarios que ha dejado la prensa de este país luego de mencionar que regalaron todo el primer tiempo y a pesar de que presionaron en la segunda parte ya no les dio para más. Y también de mencionar que a día de hoy la selección uruguaya en los últimos metros no tienen jugadores ofensivos como en su momento sí podían tener a un Edison Cavani, Diego Forlán o Luis Suárez. Pero vamos a ver los comentarios que han dejado en esta ocasión. ¡Comenzamos! ¿Cómo fue el partido? El análisis, yo creo que es demasiado sencillo además el análisis. Son dos tiempos absolutamente diferentes, donde el segundo tiempo juega bien Uruguay. Pero ¿qué pasa? En un partido donde Uruguay produce 8 situaciones clarísimas de gol, algunas más, si la miramos de repente desde otro ángulo, pero 8 absolutamente claras. Yo creo que son más. Son más, pero 8 situaciones de gol, absolutamente claras, contra 2 del rival, y no podés ganar el partido. Ahí hay un signo de interrogación, y lo que pasa es que coincide además con lo que mostró Uruguay durante mucho tiempo, lo que ha venido arrastrando durante mucho tiempo, que es la falta de gol, o sea, la falta de eficacia. Porque si vos necesitas 15 situaciones de gol para hacer 2 goles, claro, está difícil ganar un partido. Hay algo que no está bien. Muy difícil ganar un partido, ¿me entienden lo que les digo? Si no logramos un nivel de eficacia. Sí, está ok. No sé Las si... estadísticas marcan 27 tiros al arco. Sí, no, pero tiro al arco es una cosa, situaciones de gol son otra. A lo mejor el tiro no fue al arco, pero es una situación de gol. 27 aproximaciones. Sí, no, pero no, obviamente. 27 aproximaciones. Por eso te digo que la producción ofensiva fue muy buena, pero falla la eficacia. Porque además una cosa, el empate. Yo creo que si tenemos que hacer una crítica hoy, profe. ¿Cómo? No, yo creo que si tenemos que hacer una crítica hoy es el hecho de regalar el primer tiempo en el debut de la Copa del Mundo, ¿entendés? Eso puede ser por varios motivos. Intenso, el equipo tocaba de eso es aparte de América Olímpica, estaría bueno pero encontrar el motivo. Vos tenías a tu rival totalmente hundido. Tener un arquero que lo ataje todo. Y hoy lo que tuvo Arabia Saudita para encontrar este empate que merecía ser un triunfo Uruguay por lo hecho en el segundo tiempo fue que el arquero atajó todo. Y el arquero está para atajar. Yo no creo que haya habido demasiado jugadas que hayan errado los jugadores uruguayos. Lo que creo que el arquero estaba con, además de la fortuna que tenía, cuando le rebotaban él había un zaguero que la sacaba. Lo que no le pasó a Mulera cuando le convirtió en el gol. Pues bueno, señores, como era de esperarse, los uruguayos no se quedaron pero nada contentos con el empate luego de haber perdido una gran oportunidad de ser líderes de grupo, pero con 3 unidades y no solamente con un punto como lo terminaron haciendo para aprovechar del tropiezo que tuvo la selección española, que muy probablemente irá a por los próximos partidos para revertir el pésimo inicio que tuvieron. En este caso, Uruguay, pues si bien es cierto, pierde todo el primer tiempo, porque no creo que haya perdido todo el primer tiempo, sino que también quizás en ese momento los árabes también mostraron esa presión hacia arriba, intentaron marcar el primer gol para después ejecutar lo que hicieron en todo el trámite del encuentro, ¿no? Una vez sacando ese gol de diferencia, iban a apostar a por encerrarse atrás. Fue básicamente lo que también permitió a que los uruguayos también se acercaran más en los últimos metros en la segunda parte. Creo que Arabia Saudita es un país o una selección que ya no es esa selección que tú puedes golear 8-0 como en algún momento se llegó a hacer en Copas del Mundo. Ya no es ese flan que regularmente solía hacer. Ha crecido en los últimos años, ha dado sorpresas ante selecciones muy competitivas, y yo creo que el día de ayer Uruguay también pues se sintió esa gran falencia que tiene principalmente en los últimos metros, ¿no? Donde no tiene jugadores de calidad, de jerarquía, como si lo llegó a tener en algún momento, ¿no? Tiene a un Darwin Núñez, a un Canovio, le faltó una Rascaeta que te pueda generar juego, pero muy poquito arriba. Y si te tienes que valer también de un Viñas, que es un jugador pues
que sinceramente no es un jugador de elite, hay que decirlo, comparado con lo que tuvieron los propios uruguayos en su momento, pues la verdad te da para muy poquito, sin lugar a dudas. Entonces, sinceramente creo que Uruguay es una selección que tiene una muy buena plantilla, pero que arriba me deja bastantes dudas. También abajo, pues Uruguay tuvo sus falencias en la parte a balón parado, donde por arriba pues no iban tan bien, y siendo que pues tiene pues Uruguay un fuerte en esa parte, ¿no? Jugadores como el propio Josema Jiménez que no pudieron estar. Entonces pues de alguna manera es algo que hay que enmarcar en la selección de Uruguay, ¿no? Hasta dónde podría llegar, principalmente dependiendo de lo que pueda hacer en esta fase de grupos. Creo que los uruguayos incluso estarían todavía más molestos que los propios españoles en haber empatado este partido, ¿no? Porque ya habían visto que España empató y era básicamente ir a por todo contra Arabia Saudita desde el primer minuto, no dejar esa situación como de soberbia, como de todavía no bajarse el autobús, de querer pensar que le ibas a ganar a Arabia Saudita casi sobrado, ¿no? Es una selección que quizás hace unos 15, 20 años te tocaba Arabia Saudita y era un cheque al portador. A día de hoy esa selección ya no es así, es una selección que ha competido, ha llevado a jugadores incluso de otras nacionalidades para como más o menos elevar su nivel en su liga. También obviamente la liga de Arabia Saudita es una liga muy competitiva, se ha fogueado ya con los propios jugadores extranjeros que fichan, y evidentemente el fútbol de Arabia Saudita le gusta a quien le gusta, está creciendo, quizás no a nivel de ser una potencia, pero es una selección que ya lo hemos visto, ha crecido en los últimos años y que te puede poner situaciones o partidos muy complejos como el que se lo puso a los uruguayos, donde el día de ayer el portero Mohamed Alowis paró prácticamente todo, fue figura, hay que decirlo. Y si también, por ejemplo, analizamos que en la portería tenemos a un Muslera, que si bien es cierto, fue un portero extraordinario en su carrera, pues la verdad te das cuenta que tampoco tiene este recambio generacional Uruguay, ¿no? En la portería y en la parte de la delantera, ¿no? Entonces vemos a Darwin Núñez, que era el referente, que podía ser ese sustituto ya de un Cavani, por ejemplo, y no lo terminó siendo. Y después de salir del Benfica, que fue su mejor momento futbolísticamente hablando, pasa por el Liverpool, donde no se logra sentar bien, y después retrocede su carrera futbolísticamente en el Al Hilal. Entonces pues uno entiende el por qué Uruguay a día de hoy pues sufre tanto en la parte de no crear juego, sino básicamente finalizar las jugadas. El día de ayer pues tienes más de 20 remates, que se hacen unos 10 a portería, pero no logras capitalizar, ¿no? Y esto habla de que no tienes un eje de ataque contundente, ¿no? Que pueda marcar diferencia como lo tuviste años anteriores, y en esta situación puede ver su fracaso Uruguay, ¿no? Principalmente porque no tienes ese definidor como si lo solías tener antes. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Uruguay, como lo dije en anteriores vídeos, creo que fue la mejor selección de la CONMEBOL en términos de que pudo haber merecido un mejor resultado. Hasta ahora no lo pudo hacer, y veremos a ver qué pasa después ya con las otras selecciones, Argentina y Colombia, si logran revertir un poco esta situación. Pero al momento los uruguayos contrariados, explotados por este empate, que evidentemente yo ya lo dije, ¿no? Yo la verdad, si fuese uruguayo estaría bastante molesto, ¿no? Porque pierdes una grandísima, pero grandísima oportunidad de irte al frente, meterle presión a España todavía más en su siguiente partido, que es ante Arabia Saudita, que hemos visto cómo se las gasta, y después ya en ese partido en Guadalajara, aquí en México, que va a ser un partidazo, meterles todavía más presión. Pero bueno, esto es lo que ha pasado, y los uruguayos de hoy pues mantienen esta situación. Pero a ver cómo les va. ¿Cómo lo ven?